El 15 de julio de 2020, un adolescente de 17 años hackeó Twitter de una manera tan sorprendente que dejó al mundo entero paralizado. En un lapso de 24 horas, logró secuestrar las cuentas de algunas de las figuras más influyentes del planeta. Como Bill Gates, Kanye West, Barack Obama y, lo más impactante, la cuenta de Elon Musk. Este no fue un ataque cualquiera, no fue un hackeo dirigido a una empresa o una organización. No, este joven había hecho algo mucho más audaz. Estaba utilizando las cuentas de estas figuras públicas para lanzar una estafa masiva relacionada con criptomonedas. Prometió duplicar los bitcoins de quienes cayeran en la trampa. En menos de un día, el hacker no solo había violado la seguridad de Twitter, sino que también había convertido su nombre en una leyenda dentro del mundo del cibercrimen. Este es el gran hack de Twitter, X, la historia de cómo un adolescente engañó a Elon Musk y a millones de usuarios en solo 24 horas. Graham Ivan Clark, conocido en la red como Open, no era un criminal común. A sus 17 años, ya había demostrado tener una habilidad extraordinaria para el hacking, pero su historia comenzó mucho antes del hackeo a Twitter. En Tampa, Florida, un adolescente se refugió en su habitación frente a la pantalla de su ordenador. Para la mayoría de los chicos de su edad, el escape era el fútbol, los videojuegos o salir con amigos. Pero para Graham, la verdadera fascinación estaba en los mundos virtuales, y Minecraft fue su primer campo de pruebas. Sin embargo, su curiosidad pronto lo llevó a un lugar mucho más oscuro que simplemente explorar un mundo de bloques. Desde joven, Graham mostró un talento notable para desentrañar sistemas. Si bien su vida no fue especialmente difícil, la falta de una estructura estable en casa le dio tiempo para profundizar en lo que realmente le apasionaba: las criptomonedas y las estafas. De hecho, con tan solo 14 años, ya estaba ganando $5,000 al mes vendiendo skins de Minecraft a otros jugadores. El truco estaba en no entregar lo que prometía. Un método tan simple como efectivo. Este fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una carrera de engaños y hackeos que lo catapultaría a la fama y a la infamia. A los 16 años, Graham dio un giro hacia las criptomonedas. Estaba ansioso por encontrar formas de ganar dinero de manera rápida, y las promesas de riqueza en el mundo de las criptos lo atraían de manera irresistible. Se unió a foros de discusión en línea, como OG Users, donde los participantes compraban y vendían nombres de usuario de plataformas como Twitter y Minecraft. Sin embargo, las estafas eran moneda corriente en estos foros, y Graham rápidamente aprendió cómo aprovecharse de ellas. Su primera incursión real en el hacking fue algo más sofisticado, usando la ingeniería social, una técnica en la que se manipulan personas para obtener información confidencial. Graham comenzó a manipular a empleados de empresas de telecomunicaciones para obtener acceso a sus números de teléfono y cuentas en línea. Esto lo llevó a un nuevo nivel: el SIM swapping, o intercambio de SIM, una técnica que le permitió acceder a cuentas bancarias y criptomonedas de sus víctimas. Con el tiempo, esto lo hizo ganar notoriedad en círculos clandestinos de la web. Pero para Graham, esto no era suficiente, quería más. A medida que fue perfeccionando sus habilidades, su ambición creció, y con ella, su visión de un golpe aún más grande. Las criptomonedas, las estafas y los ataques cibernéticos eran ahora su mundo. Y sentía que había llegado el momento de pasar a lo grande. La oportunidad apareció en forma de una plataforma conocida mundialmente, que estaba mucho más cerca de lo que pensaba: Twitter. El mundo de las criptomonedas era un lugar en constante cambio, lleno de oportunidades, pero también de peligros. Para un adolescente como Graham Ivan Clark, representaba una mina de oro inexplorada. En 2018, la fiebre de las criptomonedas alcanzaba su punto máximo, con monedas como Bitcoin y Ethereum ganando atención a nivel mundial. Graham, viendo la oportunidad, se sumergió en este nuevo mercado.
buscando maneras rápidas de hacer dinero. Pero las criptomonedas no eran su único interés. Graham también comenzó a frecuentar foros en línea como OG Users, un lugar oscuro donde las transacciones involucraban nombres de usuarios robados, cuentas de redes sociales hackeadas y otros bienes virtuales. En este rincón de la web, los usuarios competían por obtener los nombres de usuario más codiciados, aquellos que representaban un valor significativo en plataformas como Twitter, Instagram y otros servicios populares. La naturaleza de estos foros era completamente diferente a cualquier otra comunidad en línea. Mientras que las plataformas tradicionales fomentaban la interacción social, OG Users se basaba en el negocio ilícito, la compra y venta de cuentas robadas, el intercambio de SIMs y la manipulación de sistemas para ganar acceso a identidades digitales. Y, aunque la mayoría de los usuarios buscaban formas de obtener ganancias fáciles, también existían estafadores que se aprovechaban de las vulnerabilidades de otros. Graham se unió a esta comunidad con la esperanza de hacer dinero rápido. Comenzó vendiendo cuentas hackeadas de Minecraft, una de sus primeras actividades fraudulentas. Pronto se dio cuenta de que su presencia en estos foros no solo lo exponía a ganar dinero rápido, sino también a aprender los trucos más oscuros del comercio en línea. Si bien al principio sus engaños eran simples, su aprendizaje fue rápido y se convirtió en uno de los jugadores más astutos de la escena. Pronto, sus ojos se abrieron a nuevas posibilidades: hackear plataformas mucho más grandes, como Twitter. La idea de hackear Twitter no era descabellada para Graham. De hecho, el foro OG Users estaba plagado de historias sobre cuentas de alto perfil que habían sido robadas y vendidas. Los grandes nombres en redes sociales tenían un valor, no solo por su popularidad, sino por la influencia que podían ejercer. En la web, las figuras públicas eran, en cierto modo, el objetivo perfecto para alguien como Graham. Sus cuentas representaban no solo prestigio, sino una forma rápida de obtener grandes sumas de dinero. Además, en su tiempo en OG Users, Graham comenzó a ver el potencial de la ingeniería social. Manipular a las personas se convirtió en su método preferido para obtener acceso a sistemas, y lo utilizó para infiltrar redes internas. A través de simples trucos de phishing y engaños telefónicos, pronto fue capaz de conseguir las credenciales de empleados que trabajaban en plataformas tecnológicas. Estas tácticas no solo eran efectivas, sino que eran relativamente fáciles de llevar a cabo, lo que le dio la confianza para planificar algo mucho mayor. En poco tiempo, Graham se sentía listo para llevar su habilidad al siguiente nivel. Ya no solo quería vender cuentas de videojuegos, ahora su objetivo era mucho más grande: Twitter, la plataforma de microblogging con más de 300 millones de usuarios activos. Pero para hackearla, necesitaba algo más que simples trucos de phishing. Necesitaba infiltrarse en su red interna, y fue aquí donde el acceso a las cuentas internas se convirtió en la clave de su plan. Graham Ivan Clark no solo quería hackear unas cuentas al azar, su objetivo era ambicioso y claro: aprovechar la plataforma de Twitter para lanzar una estafa masiva. Con una habilidad cada vez mayor para el hacking y un deseo insaciable de ganar dinero rápido, Graham identificó en Twitter el escenario perfecto. Las cuentas verificadas de figuras públicas como Bill Gates, Elon Musk, Kanye West y Barack Obama no solo eran de alto valor, sino que sus seguidores serían los blancos ideales para su plan. Su primer paso fue infiltrarse en el sistema interno de Twitter. En lugar de usar métodos convencionales de hackeo, como el phishing masivo o malware, Graham optó por ingeniería social: manipular a los empleados para que entregaran sus credenciales. Usó un enfoque sencillo pero efectivo. Se hizo pasar por un empleado del servicio de asistencia de Twitter y, con una excusa sobre problemas con la VPN de la compañía, logró que un trabajador ingresara sus credenciales en una página de inicio de sesión falsa. Con este acceso, Graham comenzó a explorar las entrañas del sistema de Twitter. Aunque en un principio obtuvo las credenciales de un empleado que no tenía acceso completo a las cuentas verificadas, no se detuvo. Continuó investigando hasta encontrar algo valioso: las credenciales de un miembro del departamento legal de Twitter. Esto fue clave, ya que este departamento tenía acceso profundo a la red de la plataforma, incluyendo la capacidad de modificar cuentas de usuarios de alto perfil.
Una vez dentro del sistema, el siguiente paso fue simple: modificar las credenciales de las cuentas verificadas de figuras públicas. Con un solo clic, Graham podía cambiar el correo electrónico y la contraseña asociada a cualquier cuenta, lo que le otorgaba el control total. En ese momento, ya no necesitaba hackear cuentas individualmente, sino que podía tomar cualquier cuenta valiosa de Twitter. Para llevar a cabo su estafa, necesitaba colaboradores. A través de OG Users, un foro donde se compraban y vendían cuentas robadas, Graham comenzó a reclutar a personas dispuestas a ayudar. Estos colaboradores serían responsables de distribuir las cuentas hackeadas y promocionar la estafa. Con el equipo listo y las cuentas verificadas bajo su control, Graham planeó lanzar su estafa de criptomonedas. Su estrategia era simple pero efectiva: tuitear una oferta de criptomonedas falsa desde cuentas verificadas, prometiendo duplicar los bitcoins enviados a una billetera de la estafa, con figuras influyentes como Musk y Gates en sus manos. La estafa alcanzaría rápidamente un público masivo. El plan estaba en marcha, pero Graham también sabía que el tiempo corría. Twitter, al ser una plataforma globalmente vigilada, tarde o temprano se daría cuenta de la brecha de seguridad. Sin embargo, con su equipo en marcha, Graham se sintió seguro de que su estafa de criptomonedas podía ser una de las más grandes de la historia. Con el plan en marcha, Graham Ivan Clark comenzó la ejecución del hackeo. Su primer objetivo era infiltrarse en el sistema interno de Twitter, lo que le permitiría acceder a las cuentas de figuras públicas de alto perfil. Para ello, utilizó ingeniería social, un método efectivo en el que manipula a las personas para que entreguen información sensible. Graham comenzó con una llamada telefónica a un empleado de Twitter, haciéndose pasar por un miembro del servicio de asistencia técnica de la empresa. Le explicó que había problemas con la VPN de la compañía, un asunto recurrente en ese momento. El empleado, sin sospechar nada, siguió las instrucciones de Graham e ingresó sus credenciales en una página de inicio de sesión falsa, lo que le permitió a Graham obtener su nombre de usuario, contraseña y el código de verificación enviado por SMS. Este primer acceso fue crucial. Aunque no tenía permisos completos para acceder a todas las cuentas verificadas, le permitió ingresar al sistema interno de Twitter, pero Graham sabía que no podía conformarse con esta victoria parcial. Siguió explorando la red interna hasta encontrar un punto clave: las credenciales de un empleado del departamento legal de Twitter. Este departamento tenía acceso privilegiado a información confidencial, incluyendo las cuentas verificadas de los usuarios más importantes. Con acceso a este nivel, Graham tenía ahora el control total sobre las cuentas más valiosas de la plataforma. Podía cambiar contraseñas, modificar correos electrónicos y hacerse con el control de cualquier cuenta de alto perfil. Con este acceso, no necesitaba hackear cada cuenta individualmente. Tenía acceso a un vasto número de cuentas verificadas con solo unos clics. Sin perder tiempo, Graham comenzó a preparar su próximo movimiento. Reclutó a colaboradores de foros de hacking como OG Users, quienes serían responsables de distribuir las cuentas robadas y ayudar a lanzar la estafa de criptomonedas. La estrategia era sencilla: desde cuentas verificadas, tuitear una oferta de duplicación de Bitcoin a sus seguidores. La confianza en estas cuentas daría credibilidad a la estafa. A pesar de su éxito inicial, Graham sabía que Twitter eventualmente descubriría la brecha de seguridad. Sin embargo, estaba listo para actuar rápido, aprovechar el tiempo disponible y maximizar sus ganancias antes de que la plataforma pudiera reaccionar. Con el acceso a las cuentas internas de Twitter en sus manos, Graham Ivan Clark comenzó la segunda fase de su plan: tomar el control de las cuentas verificadas de figuras públicas. Este era el paso más crítico, ya que esas cuentas representaban el poder de influencia necesario para que su estafa llegara a millones de personas. El primer objetivo de Graham fue Bill Gates, cuya cuenta en Twitter era seguida por millones de personas, muchas de las cuales estaban interesadas en las criptomonedas. Después, pasó a Elon Musk, el CEO de Tesla, cuyo alcance en Twitter era vasto, con millones de seguidores y un impacto enorme en cualquier tema que tocara.
Con estas cuentas, Graham sabía que su estafa podría alcanzar proporciones masivas. Además de Gates y Musk, también apuntó a figuras como Kanye West, Barack Obama y MrBeast, cuyas cuentas de Twitter eran algunas de las más influyentes de la plataforma. Lo que hizo Graham fue simple, pero muy efectivo. Usó el acceso a las herramientas internas de Twitter para cambiar las credenciales de las cuentas, apropiándose de ellas por completo. Cambió los correos electrónicos y las contraseñas, obteniendo así el control total. Ahora podía tuitear desde estas cuentas sin que nadie pudiera detenerlo. Este acceso le permitió manipular las cuentas de figuras poderosas, lo que convirtió a Twitter en un vehículo para su estafa. La operación de Graham era, en esencia, un esquema de phishing masivo. Utilizando las cuentas verificadas de las celebridades, publicó tweets fraudulentos prometiendo duplicar cualquier Bitcoin enviado a una billetera de su estafa. Los tweets decían algo como: envíen 1 Bitcoin y recibirán 2 a cambio, oferta válida solo por 30 minutos. Este tipo de oferta, aunque falsa, aprovechaba la credibilidad que las cuentas verificadas de las celebridades conferían, lo que aumentaba la confianza de los seguidores. Para maximizar el alcance de la estafa, Graham también reclutó colaboradores que se encargaron de la distribución de las cuentas robadas y la promoción de la estafa. Los colaboradores publicaban los detalles de la oferta en otros foros de criptomonedas y comenzaban a interactuar con los compradores interesados, quienes pensaban que estaban participando en una oferta legítima respaldada por figuras de alto perfil. El éxito de la operación fue inmediato. Miles de personas, atraídas por las cuentas verificadas y el nombre de confianza de figuras como Gates y Musk, enviaron Bitcoin a las direcciones de la estafa. Graham y sus colaboradores comenzaron a ver cómo su billetera de Bitcoin se llenaba rápidamente. Sin embargo, mientras las cuentas de celebridades seguían siendo utilizadas para enviar los tweets fraudulentos, Twitter comenzó a detectar la actividad sospechosa. Las cuentas de figuras públicas no solo estaban enviando mensajes inusuales, sino que estaban promoviendo una estafa masiva. Los empleados de la compañía comenzaron a recibir alertas sobre comportamientos anómalos, lo que llevó a una investigación interna. Graham, consciente de que Twitter actuaría en cualquier momento, aceleró su plan. La estafa ya estaba funcionando a gran escala, pero sabía que la ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. A medida que la investigación de Twitter avanzaba, él intentó aprovechar al máximo el tiempo restante, recolectando tantos Bitcoin como pudiera antes de que la plataforma pudiera bloquear las cuentas comprometidas. Con las cuentas de figuras públicas bajo su control, Graham Ivan Clark dio el siguiente paso en su plan maestro. La estafa de Bitcoin había alcanzado un punto crítico en su ataque, pero la clave de su éxito radicaba en cómo usaría las cuentas comprometidas para atraer a los seguidores a enviar criptomonedas a sus billeteras. El truco era simple pero efectivo. Desde las cuentas de celebridades como Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama y Kanye West, Graham y su equipo publicaron tweets prometiendo un trato demasiado bueno para ser cierto. Envíen 1 Bitcoin y recibirán 2 de vuelta. Oferta válida solo por 30 minutos. La promesa de duplicar una criptomoneda en auge como Bitcoin era irresistible para muchos, y al ser emitida desde las cuentas verificadas de estas figuras públicas, el tuit parecía legítimo y confiable. Este fue el núcleo de la estafa: crear una falsa sensación de urgencia. Los tweets decían que la oferta solo duraría unos minutos, lo que impulsaba a los seguidores a actuar rápidamente sin pensar. Además, al venir de cuentas verificadas con millones de seguidores, la estafa se percibía como un evento auténtico, lo que aumentaba la probabilidad de que las personas cayeran en la trampa. La operación creció rápidamente en magnitud. A medida que los tweets se extendían, miles de personas comenzaron a enviar Bitcoin a las direcciones de billetera proporcionadas por Graham. Los seguidores de Musk, Gates y otros no dudaron en confiar en lo que veían, ya que los tweets provenían de cuentas verificadas y conocidas, las cuales ofrecían una imagen de confianza y seguridad. Para facilitar el flujo de la estafa, Graham y su equipo utilizaron canales adicionales.
A través de OG Users, el foro en línea de comercio de cuentas, comenzaron a distribuir las cuentas comprometidas y a conectar compradores interesados con las cuentas robadas. Esto no solo ayudaba a ampliar el alcance de la estafa, sino que también les permitía vender las cuentas robadas a otras personas interesadas en usarlas para más actividades ilícitas. Era un proceso en cadena. Graham controlaba las cuentas de alto perfil. Los colaboradores distribuían las cuentas y los compradores continuaban el ciclo. En cuestión de horas, la billetera de Bitcoin de Graham se fue llenando rápidamente. La cantidad de dinero que estaba recibiendo era impresionante, pero también sabía que no duraría mucho. Twitter ya había comenzado a investigar el hackeo, y las primeras señales de que la plataforma tomaría medidas para cortar la estafa ya estaban siendo notadas. Twitter, al ver las actividades sospechosas, comenzó a limitar la capacidad de publicación en cuentas verificadas. Pero Graham ya había cosechado una gran parte de las ganancias. El daño ya estaba hecho. Miles de personas cayeron en la trampa, enviando bitcoins que nunca recuperarían. Graham, satisfecho con los resultados de la estafa, ahora solo esperaba que su equipo pudiera seguir vendiendo cuentas robadas antes de que la situación se controlara completamente. A medida que Graham Ivan Clark veía cómo su estafa se expandía rápidamente a través de las cuentas de figuras públicas, sabía que su tiempo se agotaba. Twitter no tardó mucho en darse cuenta del ataque masivo. En cuanto los empleados comenzaron a investigar la actividad inusual de las cuentas verificadas, se dispararon las alertas. La plataforma estaba siendo utilizada para promover una estafa a gran escala, y los tweets fraudulentos no solo se habían publicado desde cuentas de celebridades, sino que estaban siendo compartidos por millones de seguidores. La respuesta de Twitter fue rápida y contundente. Las cuentas comprometidas empezaron a ser bloqueadas, y la capacidad de publicar tweets fue limitada en todas las cuentas verificadas. Los empleados de seguridad de la plataforma comenzaron a trabajar incansablemente para cortar la brecha y restaurar el control de las cuentas afectadas. A medida que Twitter desactivaba las sesiones comprometidas, el hackeo comenzó a decaer. Sin embargo, aunque Twitter actuó con rapidez, el daño ya estaba hecho. Miles de personas habían caído en la trampa, enviando criptomonedas a la billetera de Graham. La estafa había alcanzado a una audiencia global y había dejado claro lo vulnerable que era la plataforma a ataques internos. Mientras Twitter trabajaba para restaurar el orden, Graham y su equipo continuaron operando hasta que las cuentas comenzaron a ser restauradas y las transacciones fueron detenidas. Finalmente, el hackeo llegó a su fin. Aunque Graham pudo recolectar una considerable cantidad de Bitcoin, las autoridades ya estaban al tanto de la operación. El FBI y otras agencias de seguridad comenzaron a rastrear las transacciones y rastrear a los responsables del ataque. Las consecuencias para Graham fueron inmediatas. Si bien aún era menor de edad en el momento del hackeo, su implicación en el ataque fue clara. Solo unas semanas después, la policía logró rastrear y arrestar a varios de los involucrados, incluidos los colaboradores de Graham, a través de sus direcciones IP y correos electrónicos asociados. Aunque la mayoría de los colaboradores fueron detenidos, Graham no escapó tan fácilmente. A pesar de su edad, la magnitud del hackeo llevó a que el joven fuera procesado en un tribunal juvenil. En marzo de 2021, Graham Ivan Clark fue condenado a 3 años de detención juvenil. La sentencia de Clark fue el resultado de su cooperación con las autoridades, quien evitó una pena más grave al colaborar con las investigaciones. Nima Fazeli, alias Rolex, uno de los colaboradores más cercanos de Graham, enfrentó cargos similares, aunque la investigación aún continuaba en su caso. En cuanto a Mason Shepard, alias Che Wan, la policía no logró arrestarlo debido a que vivía en el Reino Unido, y su extradición estaba pendiente. El hackeo de Twitter por Graham Ivan Clark muestra las vulnerabilidades incluso en plataformas grandes. Aunque las medidas de seguridad eran robustas, la ingeniería social y la manipulación de empleados fueron claves para el éxito del ataque.
Este incidente resalta la importancia de la seguridad interna y la privacidad digital. Las plataformas deben educar a sus empleados y fortalecer la protección de sus sistemas. Además, el hackeo subraya cómo las redes sociales pueden amplificar el daño cuando las cuentas verificadas son comprometidas, y cómo la ciberseguridad es crucial para evitar estos peligros.